de Chicago, casado con la misionera Miriam Conde, bien, pues estudios teológicos en el Instituto Bíblico Hispano, tiene un bachillerato en Network Administration y es original de San Lorenzo, Puerto Rico. La oportunidad de trabajar con su madre. Quiero mucho a Miguel. También fuimos compañeros de trabajo un tiempo. No sé, a ver si no conocía a Julio. Así que tenemos un hombre de Dios también, amados hermanos. Primera vez también que él participa en una cumbre pastoral. Estamos hablando, Dios está usando la gente nueva aquí. Los recursos que no estamos acostumbrados a escuchar y que los está usando aquí. Así que para nosotros es un placer dejar con nosotros a nuestro amado pastor Miguel Conde, que él nos traiga la palabra que Dios ha puesto también. Hermosa tarde, estamos contentos de poder estar aquí. Agradecemos a la Junta Apostólica este privilegio inmerecido de poder estar aquí para traer en este día este taller, y realmente nos hemos regocijado en grande manera con todo lo que ha sido hablado esta mañana, en estos momentos. Y en esta hermosa tarde yo voy a estar hablando del mismo tema, la óptica de Dios en la visión y acción de la iglesia, pero desde un punto pastoral, donde como pastores y siervos de Dios tenemos la responsabilidad de superarnos cada día para hacer mejor lo que Dios nos ha llamado a hacer. En la reunión de esta mañana tocaba muchos puntos que hasta cierto sentido yo los asimilo con lo que voy a tratar de impartir a ustedes en esta hermosa tarde, y voy a tratar de ser lo más breve posible para que nadie tenga que salir por la puerta ni nadie se quede sentado con la boca abierta y la lengua estirada. ¿Alaba? Así que en esta hora vamos a la introducción. Aleluya. Trataremos de no leer mucho porque así cuando se lee más se aburre la gente. Nos damos cuenta que desde el surgimiento de la iglesia en el día de Pentecostés hasta este tiempo presente, la óptica de Dios para la iglesia ha sido una donde la iglesia funciona y trabaja como un agente de cambio y restauración en el mundo. Porque en el momento en que la iglesia recibe el llamado de Jesucristo y le dijo a sus apóstoles, para comenzar, le dijo a sus apóstoles esperar en el aposento alto, orando, esperando la promesa del Espíritu Santo. Desde aquel momento ellos estaban esperando algo que era necesario para ellos comenzar a hacer una labor que ya ellos estaban haciendo, pero que iba a hacer de ellos hombres más efectivos en la obra del Señor. Ellos esperaron con fe y con paciencia, y en el momento oportuno dice la palabra de Dios que la unción de Dios descendió sobre de ellos, y cada uno de ellos comenzaron a repartir lenguas como repartidas de fuego, dice la palabra de Dios, y me perdonará el parafraseo. Pero la cuestión es que en aquel momento ellos comenzaron a experimentar algo que ellos no habían experimentado antes. Se les había hablado, pero no lo habían vivido. Y en aquel momento, cuando esa unción descendió sobre de ellos, aquellos que los miraban, aquellos que los contemplaban decían: ¿qué es esto que estamos viendo? Unos que no entendían se burlaban, pero aquellos que entendían el propósito de Dios, aquellos que comprendían la palabra de Dios, decían: esto es lo que se había prometido. Esto era de lo que hablaba Jesús cuando hablaba de una unción especial. ¿Por qué? Porque una iglesia que no tiene visión es una iglesia que tampoco tiene acción. Y la unción de Dios es la que te da la visión para actuar en el propósito en el cual te está llamando a trabajar. Dice el comentario, el segundo párrafo, estoy esquivando un poquito. En la visión y acción de la iglesia, nosotros como iglesia tenemos que tener una identidad. Tenemos que tener una identidad. Tenemos que ser conocidos por algo. ¿Qué dice tu perfil? Espada. ¿Qué dice tu perfil de tu persona? ¿Qué es lo que la gente dice de ti cuando tú hablas? Ministro de Dios, ¿qué es lo que la gente ve en ti cuando tú te presentas como un siervo del Dios vivo? ¿Qué palabras son las que salen de tu boca que cuando la gente te escucha, ellos dicen: espérate, aquí hay algo diferente? Aquí hay algo diferente que, aunque quizás no lo entiendo, siento que está llegando a lo más profundo de mi alma. Está tocando cada fibra de mi ser y me hace sentir la necesidad de
acercaban y le seguían para escuchar lo que él hablaba. Había quienes venían detrás de los panes y de los peces, pero también estaban aquellos que venían detrás de aquella palabra, que aunque quizás no la entendían, sentían que los estaba cortando por el centro, que los estaba exponiendo y a la misma vez los estaba sanando de sus pecados. Nosotros como ministros de Dios tenemos una responsabilidad. Y si miro mucho para acá, no se asombre, porque también miro para allá. Porque cada uno de nosotros aquí presentes en este día somos ministros de Dios, siervos y siervas de Dios, llamados por el Dios del cielo para hacer su voluntad, bajo una visión y acción. Porque antes de que venga la acción, tienes que tener un propósito, tienes que tener un plan. Nadie sale por el camino diciendo me voy a pasear por ahí sin saber a dónde voy a llegar. Y que si te metes en problemas porque no planificaste a tiempo. Así también la iglesia tiene que ser una iglesia planeada, tiene que planificar, tiene que ejercer sabiduría y entendimiento de lo alto. Entonces, dice, no con palabras vanas llenas de ideas y conceptos que no tienen frutos, ni producen cambios absolutos, sino con evidencia irrefutable por medio de nuestro testimonio de que el Dios Todopoderoso puede cambiar la vida del hombre y de la humanidad en forma total y absoluta. Óigame, paréceme que la palabra falacia viene a mi oído. ¿Cuántos ministros, cuántas personas que se hacen llamar ministros de Dios están hablando, predicando un evangelio vacío? Un evangelio que no tiene un fundamento. Un evangelio que quizás suena, como dirían ahorita, muy bonito, pero en esencia no produce un cambio en la vida del creyente. No produce cambio en la vida de aquel que todavía no ha conocido a Dios. Por ende se convierten en palabras vacías. Es importante que el siervo y la sierva de Dios, como hablaban anoche, doble rodillas, clame al Dios del cielo pidiéndole, Señor, dame la sabiduría, dame el entendimiento. Pero oiga, no se quede en la oración. Yo estoy orando para que Dios me dé una unción. Yo estoy orando para que Dios me dé una palabra. Mas sin embargo de él no sale el tener una visión para prepararse, para escudriñar las escrituras y decirle, Señor, en medio del estudio de tu palabra, muéstrame el plan, muéstrame el propósito que tú quieres conmigo y con la audiencia que me va a escuchar. Porque cuando tú clamas a Dios y tú pides a Dios, la palabra de Dios respalda y dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Cuando tú comienzas a pedirle a Dios, Dios comienza a filtrar su sabiduría en ti. Dios comienza a filtrar en ti su entendimiento. Y tú te puedes parar donde te pare, pero cuando tú comiences a hablar, la palabra de Dios va a fluir con soltura, con unción y con poder. Vas a comenzar a hablar cosas que tú mismo no entiendes, pero vas a hablar claro, vas a hablar definido, porque de quien proviene se llama Dios y no hombre. Esa es la palabra que tenemos que hablar en todo tiempo. Dentro de la visión y propósito de Dios para con nosotros como miembros de un cuerpo, es necesario que entendamos la dirección de Dios, la dirección que ya Dios trazó y de la cual nosotros somos responsables de alcanzar la meta y tras la meta ya trazada, ¿Qué sucede? Dios cuando habla, Dios te va a mostrar en la dirección en que tú vas a ir. Quizás no te va a mostrar la culminación del mismo, pero Dios te va a guiar. Dios te va a dirigir en todo tiempo y en todo momento. Y es tu responsabilidad someterte a esa palabra. Obedecer al propósito de Dios para que puedas alcanzar la meta. Si tú no tienes el propósito de perseverar en lo que Dios te ha llamado, nunca llegarás a la meta. Vas a andar como quien anda a la deriva, sabiendo que quiere llegar a un lugar, mas sin embargo nunca sabiendo dónde va a parar, porque no tiene esperanza, porque ha perdido la brújula, porque ha perdido la dirección, porque la dirección proviene de Dios, y cuando nos desconectamos de Dios como siervos y siervas de Dios, estamos a la merced de las tinieblas que el enemigo pone sobre cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios. Dale para atrás, Natanael. Por cierto, ese es mi técnico por excelencia, mi hijo Natanael Conde. Precioso como su padre, ¿verdad? En Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, será Jesucristo hablándole a los discípulos, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén
hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Habían experiencias en la vida de los apóstoles. Habían experiencias en la vida de los discípulos. Pero dice la palabra de Dios, le faltaba el poder de lo alto. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya Jesucristo estaba delineando el plan. Ya Jesucristo estaba delineando la visión, donde no tan solo se iban a quedar en Judea en medio de los judíos, sino que iban a salir a las naciones. Iban a salir a las naciones. Estamos hablando de culturas, estamos hablando de costumbres, estamos hablando de tiempos diferentes, edades y pensamientos distintos. Y los discípulos, los apóstoles, iban a tener que llegar a esos lugares e iban a tener que lidiar con esas situaciones. Es como sacando un pez del agua y tirándolo en el desierto. ¿Qué va a hacer? Una de dos: o encuentra agua en medio del desierto, o se arriesga a morirse en el desierto. Hechos capítulo 2, del verso 1 al 4, ustedes ya conocen esa cita, fue la que mencioné, donde nos habla el momento histórico donde el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos hombres. Ahora sí, Natanael, hago la pregunta siguiente: ¿por qué hace falta visión y acción? ¿Por qué? Dice, cuando falta la visión y la acción, la iglesia sufre por una falta de crecimiento espiritual. Hay iglesias que no crecen, hay iglesias que no se desarrollan. Hay iglesias que son iglesias muertas, donde el Espíritu de Dios ni siquiera se huele, porque han perdido la visión y la acción de Dios. Cuando la iglesia entiende lo que es visión y acción de Dios, está haciendo lo que nosotros estábamos haciendo hace unos minutos atrás, provocando el mover del Espíritu, promoviendo un ambiente espiritual por medio del cual la presencia de Dios se mueva en nuestras almas, que tome el dominio que Él tiene sobre cada uno de nosotros. Y es que de forma categórica muchas veces decimos que el Espíritu de Dios venga, y me perdonan porque yo soy culpable de decir eso también, pero en ocasiones estamos hablando del Espíritu Santo de Dios como algo que va y viene, va y viene, cuando la palabra de Dios nos establece que desde que le recibimos, Él ha venido a morar en nuestros corazones, y la unción del Santo está en cada uno de nosotros, y lo único que es necesario es quitar la tapa para que el aroma se comience a esparcir y el aroma comience a llenar el ambiente. Y cuando comenzamos a abrir nuestros labios, la unción de Dios desciende. ¿Y sabe qué? No importa cuán incrédulo, no importa cuán pecador sea la gente, cuando ellos ven este mover del Espíritu, hay una alma, hay un espíritu que dice: ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está sucediendo? Yo quiero experimentar algo de esa locura que esta gente tanto habla y predica, porque yo quiero ser salvo. Y nosotros somos ese perfume precioso en las manos del Señor, que cuando el Señor nos destapa, comienza a fluir y a ministrar a las vidas. Es como una iglesia que no tiene un crecimiento espiritual, es como un cuerpo sin alma y sin espíritu. Son iglesias muertas. Y óigame, hemos tenido oportunidad de visitar unas cuantas, ¿saben? Fuimos a una vigilia donde los hermanos se estaban quedando dormidos, donde el pastor